de amor abnegado, silencioso, triste y alegre al mismo tiempo, lacónico, imposible y a la vez perfecto. Si me permites la comparación, es como cuando reconoces que alguien te ama por cómo te mira, sin que te diga te quiero. Conseguir esa música tan blanca con la literatura es realmente difícil, pero Barico tiene la cítara muy bien afinada. ¿Qué se da? ¿Una novela? Pues no, a decir de su autor, tampoco un cuento. Es una historia, pero ¿una historia de qué? Tampoco está claro. Él dijo que es una historia de amor, pero que si solo fuera eso no merecería la pena contarla. Y entonces, ¿por qué merece la pena leerla? Te preguntarás. Pues porque es literatura moderna, de gran nivel, una cosa muy difícil de encontrar. Y porque la historia te refleja y te deja con una angustia hermosísima que puedes tocar, aunque casi no pesa. Será interesante, pues, dedicarle un momento de atención a Alessandro Barico y a este librito que publicó en 1996. Hoy, Seda. Yo me arriesgaría a decir que sí es una novela, se mire por donde se mire. La novela es ese género literario en el que predomina lo narrativo, principalmente en prosa, y en el que cabe todo. Seda responde, además, a la estructura canónica aristotélica de inicio, nudo y desenlace. El ritmo de Seda, si bien es ligeramente fragmentario, es el que uno espera encontrar en una novela, el más común, y a caballo del cual el autor nos cuenta la historia de unos personajes de ficción, donde el carácter del protagonista va evolucionando de acuerdo con los hechos de la trama y concluye su peripecia en un clímax dramático al final en el que se terminan de atar todos los cabos sueltos. Una novela, una obra literaria narrativa de cierta extensión. Contar una historia, narrar, es precisamente el corazón de la novela. ¿Y de qué va? Te suelen preguntar. Pues eso siempre es lo de menos. Y la respuesta nunca satisface la curiosidad. En este caso, ¿de qué va? Se puede decir que es de un hombre que compra y vende huevos de gusanos de seda y se enamora. Pero claro, si solo fuera eso, como dice Alessandro, no merecería la pena contarlo. La pregunta correcta sería, ¿cómo es la obra? Y a eso vamos, que es lo interesante. Es un librito pequeño, de esos que se leen de un tirón, de unas 120 páginas, en edición de bolsillo, y está estructurado en 65 capítulos que por fuerza han de ser breves. Algunos de hecho solo tienen un párrafo, de ahí que dijese antes eso de ligeramente fragmentario, y a su vez tiene algunos párrafos brevísimos. Tiene uno, recuerdo que dice gusanos de seda, ya está, y otro poco después que dice el fin del mundo. Como ves, no solo es que sean párrafos escuetos, sino que ni siquiera son frases completas, falta el verbo, la acción, aunque en realidad no falta, está implícita en una especie de acuerdo cómplice con el lector. Volveremos sobre eso porque es uno de los puntos más importantes y a mi juicio valiosos de la obra. En todo caso, la obra es accesible, el estilo está muy bien perfilado y la voz del poeta suena con un ritmo impecable desde la primera página, como un diapasón que no deja lugar al lector para que se pierda ni se desoriente. De hecho, lo moderno de los textos, de este también, como siempre fue, radica en poner la literatura a ras de suelo y acercarla a los usos
contemporáneos a los actuales, sin bajeza, pero sin extrañamiento, sin adornos, sin relleno también, todo muy sencillo, pero solo lo importante, lo imprescindible, con clase. El estilo de Seda es en esta línea cercano y amable, tanto que pasa desapercibido el cuidado y la sutileza con el que va sembrando asuntos, y de forma que uno no se da cuenta casi de la sublime belleza que hay detrás de la sencillez y la precisión que tiene en el uso del lenguaje. Todo el mundo puede entender lo que cuenta, y además el que preste atención puede descubrir los detalles y encontrar el tesoro literario que está en esos matices que parecen meros accesorios irrelevantes. Quizá a veces descripciones intrascendentes, como sucede en la mayoría de las novelas actuales, pero que nunca están puestos gratuitamente en este caso. De esta forma, un minúsculo detalle que pasa casi desapercibido va urdiendo poco a poco un plan que termina desencadenando un giro en la trama, en la parte final. Ese es uno de los mayores encantos de la obra. Debajo de una aparente sencillez narrativa que no amenaza con decir nada, deviene la sorpresa de un acontecimiento inesperado, pero bien hilado, contado con el mismo tono de humildad literaria, pero que revela al cabo una tensión dramática muy interesante. Voy a poner un ejemplo vulgar para explicarme. No es del propio texto, me lo invento. Si un autor común quisiera desencadenar un clima de tristeza al final de una obra literaria con la muerte de un perro, posiblemente, si lo hiciera mal, claro, un autor vulgar, describiría al perro en el primer capítulo con mucho detalle, y le pasarían cosas como que de repente el perro, al que pues, su dueño quería muchísimo y por el que suspiraba todas las noches, se escapó y le produjo un tremendo pesar, y estaría toda la obra dando la lata con el perrito, con cuánto le quería, hasta terminar en el último capítulo, pues y el pobre cachorro se murió en sus brazos y fulanito tuvo tanta pena que no se podía sostener de las lágrimas que derramaba. Alessandro habría resuelto en el primer capítulo de un estilo totalmente distinto. Vendía gusanos de seda para vivir y tenía un perro. Parece una bobada, pero no lo es. Es la magia de la sencillez. La ausencia de otra información ya advierte de la importancia del perro. Mencionarlo junto a lo que hacía para vivir, y solo al perro, no deja lugar a dudas del valor que tiene el animal para el protagonista, y permite que el lector pueda interpretar todos los significados omitidos sin que se los den masticados. Además, este estilo sencillo tiene la virtud de que el lector sabrá atar en su momento todos los cabos que unen las tramas. Podrá reconstruir todos los detalles que no se dijeron. Incluso, y esto es lo mejor, podrá imaginarse las justificaciones que considere necesarias para encajar los hechos. Porque la mente del lector tiene una capacidad inagotable para poner lo que falta. Y el autor, en cambio, tiene un espacio limitado para dar explicaciones. En este caso, que es un libro tan pequeño, todavía más. Así el estilo de Baryko respeta al lector, lo considera un igual, lo cual es un alivio, un cómplice inteligente que sabrá rellenar los huecos y terminar el dibujo, y deja que lo más importante sea lo que el autor calla que lo que dice. ¿Cuántas veces habrá que recordar que en literatura el aspecto artístico más valioso está en lo que no se cuenta? Fíjate en esta sencillez, cómo define a un personaje como haría Picasso, ¿no? Con una pincelada. Un personaje que es un empresario muy pragmático, tiene un valor importante en la novela, ha viajado mucho, y le preguntan en un pasaje, ¿cómo es África? Y él responde, cansa.
Y ya estaría. Con ese poquito, el lector inteligente se hará una imagen lo bastante detallada para un empresario así, tanto lo suficiente como para interpretar lo que va a suceder después. Y nos habremos ahorrado una letanía de adjetivos aburridos e innecesarios que no aportan nada relevante a la historia. Es más, Barico recuerda con humor un poquito más adelante, para rematar ese retrato del empresario, el poco interés que va a tener en contarte lo que no sea imprescindible. Una cita al final que dice: nadie sabía cuántos años tenía. Y bueno, para justificar esto que digo de que lo más valioso está en lo que no se cuenta, mira con qué belleza se intuye en esta cita. ¿Tú sabes por qué Jim Barbeck dejó de hablar? Es un personaje que cuentan que deja de hablar y lo mantiene a rajatabla hasta su muerte. Y dice: es una de las muchas cosas que nunca dijo. Pero aún con todo, vendrá quien te diga: sí, Javi, eso está muy bien, pero ¿de qué va la historia? De nuevo se refiere a cómo es la historia, pero esta vez en lo tocante a su significado interno, no a su forma literaria. Bueno, pues podemos resumirlo, y que Dios me perdone, de esta manera. A mediados del siglo XIX, el protagonista se ve involucrado por el empresario, el que le cansa África, en el comercio de huevos de gusanos de seda. Irá a Japón a conseguirlos para venderlos en Francia y producir seda de forma industrial. Su vida está marcada por una historia de amor hermosísima con su mujer en Francia y por una historia de amor imposible en Japón. En la obra todo parece un pretexto, eso sí, para contar la compleja historia de amor de los tres, no entre los tres. O sí. El pretexto de los gusanos es una excusa, el de Japón también, porque ni siquiera la chica es de Japón, no es japonesa. Que esté en el siglo XIX también es un pretexto, porque la historia es universal y cercana a nosotros. Y bueno, con respecto a esto, conviene decir que la narración es elegante, no se detiene en la descripción del entorno histórico, que habría terminado en un retrato de costumbres y de época con las aspiraciones a la moda de la novela histórica. Pero no, todo lo contrario. Barico pasa de puntillas sobre los detalles de contexto y él interpreta que importan poco para la historia de amor que nos quiere contar, y sin embargo la trama está perfectamente imbricada en el contexto histórico, como debe ser. Este es uno de los aspectos narrativos que a mí personalmente más me gustan de la obra. Informa de una época, de unos estilos de vida, pero sin que se note. Y tú te educas sin darte cuenta, sin querer, en un mundo que a lo mejor desconoces y sin la horrible sensación de que estás en clase con un profe. De la historia de amor te puedo contar poco porque el librito es así de pequeño y si no te lo cuento todo. Pero sí te puedo decir que lo más interesante es todo aquello que no se cuenta y que uno puede interpretar. Hay destellos bellísimos de amor abnegado, silencioso, triste y alegre al mismo tiempo, lacónico, imposible y a la vez perfecto. Si me permites la comparación, es como cuando reconoces que alguien te ama por cómo te mira, sin que te diga te quiero. Conseguir esa música tan blanca con la literatura es realmente difícil, pero Barico tiene la cítara muy bien afinada. Desde el punto de vista de la estructura narrativa, hay un pasaje fascinante que a mi juicio es el hallazgo más ingenioso de la obra, y con esto voy terminando. Son unas pocas páginas cerca del final en el que se narra la lectura de una carta. Se narra la lectura de una carta.
Con la sencillez habitual de todo este texto, encaja unos párrafos complejísimos, con esa virtud majestuosa del trabajo que no se nota. Solo se nota el efecto de la magia, la sorpresa. El autor juega con 3 tiempos narrativos a la vez. El del que escribe la carta, el del que lee la carta y el del narrador, el nuestro, que recibimos el mensaje. A su vez, intervienen varios personajes. Por un lado, el redactor, por otro lado, el intérprete y por otro, el receptor, creando así pues, una sinfonía de sensaciones complejísimas. Lo que siente quien la escribe, lo que siente quien la recita y lo que siente quien la escucha. Y por encima de todo, nuestra propia sensación, la del lector, la que el narrador nos quiere transmitir en tercera persona, recogiendo y procesando con esa sutileza todos los matices. El contenido de la carta, por si le faltara sal al asunto, es erótico, pero descrito con la misma elegancia de toda la obra, de forma sencilla, sin alzar la voz ni una vez, sin caer en lo vulgar, pero también sin subirse a los lomos de Pegaso. Es llano, humilde, pero pornográfico. Y por si este malabarismo te pareciese poca cosa, escondido entre las líneas de la carta se encuentra un personaje más, al que solamente puedes acceder más adelante cuando hechos posteriores consigan desvelarlo para nosotros. Y para rizar el rizo, por si el alarde narrativo no fuese suficiente por sí solo, la intención de ese fragmento no es gratuita. Esa compleja estructura narrativa justifica al final de la obra un giro inesperado de la trama, el cual desemboca en un clímax dramático de una tristeza hermosísima. Y no te lo desvelo. Nos despedimos. Seda es una obra valiosa y moderna de Alessandro Barico, que es un turinés del 58, ensayista y dramaturgo, además de novelista, y que es un amante inquieto de la literatura, de esos que la impulsan desde todos los ámbitos posibles, proyectos audiovisuales, programas de la tele, discos de música. Participó en uno, dirigió una película de cine y colaboró en otras, tiene una escuela de escritores, en fin, merece la pena detenerse un momento a conocerle. Y si aún no me crees, sabe que publicó una novela titulada Homero, Ilíada, en la que reescribe el poema griego en una prosa actual a través de monólogos de sus protagonistas, con ese estilo del que venimos hablando hasta aquí. Hay que tener los arrestos como Aquiles para hacer algo así. Y dicho esto, sobra lo demás. La vida a veces da tales vueltas que no queda ya absolutamente nada que decir.